Buenas tardes, Jones. Esperemos a que ingresen sus compañeros hasta mientras vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Buenas tardes. Jóvenes, hasta que se conecten sus compañeros, no se olviden de poner sus dos nombres y sus dos apellidos en el chat y de marcar su asistencia en el aula virtual. Aquí estaba revisando el aula virtual y veía que tienen algunos cuestionarios, ¿verdad? Creo que estamos ahorita en la semana 14. Entonces, en la semana 14 tienen la documentación de diagramas de objetos, cuestionario de diagrama de objetos y una tarea de diagrama de objetos que si ustedes pueden utilizar el mismo formato que el de las clases y allí obtendrían, y también está ya de una vez subida lo que es el modelo conceptual, toda la documentación y también un cuestionario del modelo conceptual y muy probablemente les ponga yo así mismo, ¿verdad? Un diagrama de modelo conceptual para que ustedes realicen. Nos quedaría la semana 15, que es la siguiente. La semana 16 muy probablemente sea una semana del proyecto PIS y la semana 17 sería la de examen. Entonces prácticamente nos quedan 2 semanas de clase, por lo tanto va a ser importante de que todos ustedes ya tengan listos los deberes, ¿verdad? Realizados los cuestionarios y que ustedes allí tienen un icono de calificación en el aula virtual donde ustedes pueden ver sus calificaciones y las notas que han sacado y las notas que tienen pendientes. Entonces, de esa manera ustedes se dan cuenta si les falta alguna actividad en las calificaciones. Por otro lado, los deberes y notas se las receta hasta un día antes del examen. El día del examen yo ya no reviso nada. Entonces, si bien es cierto que podrían decir que todavía tienen más o menos 2 semanas para hacer todas las actividades, la realidad es que todas las materias se les han de acomodar, los deberes se les han de acumular y también van a tener que dedicar tiempo al proyecto PIS. Por lo tanto, esas 2 semanas son de mentira. Entonces, realmente creo que solo les queda esta y la próxima semana como mucho. Y estoy seguro que muchos de ustedes han esperado el último momento. Entonces, es hora de ponerse al día. Es una buena estrategia que en este momento ustedes terminen, ¿verdad?, sus actividades. Ya, yo les había enviado unos mensajes bueno, equivocadamente les había enviado unos mensajes del proyecto PIS, entonces tengo que ponerme de acuerdo con el otro grupo porque pensaba que ya estaban al tanto, ¿no? Y me equivocaba de grupo. Entonces, eh, los mensajes con respecto al proyecto PIS, pues no tiene que ver con ustedes tienen su propio tutor. Y lo que es la nota de la gestión práctica, que en mi caso es actuación en clase, y también la nota de la lección, que suman 3 puntos, pues esas notas serían reemplazadas por el proyecto PIS, pero ahí tienen que pedirle confirmación a su tutor, que él es el que sabe en qué materias aplica la nota del proyecto PIS, ¿no? Entonces, muy probablemente lo que es el punto de actuación en clase y la lección
no se aplican, o sea, esas notas que ustedes saquen allí no sean tomadas en cuenta, pero es mejor que ustedes realicen la actuación en clase y que cuando coloquen la lección, que ha de ser la semana que viene, ustedes realicen la lección porque esto les va a servir, ¿verdad? Tanto para el examen, ¿verdad? Y por si acaso no se aplique la nota del proyecto PIS. Así que lo más prudente es de que realicen todas esas actividades, ¿no? En el caso de ustedes, ustedes se tienen, bueno, tienen algunos cuestionarios y tienen unos cuantos deberes allí. No son muy difíciles, pero traten de realizarlo, ¿verdad? Y en grupo y digamos que así sacar buenas notas. Buenas noches, profe. Una consulta sobre los mensajes que usted envió. Exactamente, ¿para qué fecha está puesto el proyecto PIS? Ya, la entrega de la documentación fue el día viernes e incluso yo me enteré creo que 2 días antes porque no le habían hecho publicidad. Entonces, pues sí le hicieron publicidad 2 días antes y por eso es que yo con mi grupo pues nos vimos apretados y sinceramente no hemos entregado todavía el proyecto porque todavía estamos en fase de elaborar. Para este viernes, creo que fue viernes, me parece que colocaron, fue el último plazo de entrega de la documentación. La documentación tiene nota y la documentación, si se entrega atrasado, se califica un poco menos. Entonces, creo que el puntaje del documento es el 50% de la nota, por lo tanto va a ser importante que el documento esté bien realizado. Ahora, el proyecto Pero ya la entrega sería ya completa, ¿verdad? cuando ustedes entregan el Terminada. documento, en el formato anterior, el documento se corrigió y eso se comunicó al grupo para que realicen las correcciones. ¿Sí? Entonces, no es el documento definitivo, pero si el documento se entrega este día viernes, muy probablemente el día miércoles ya estén las correcciones de los documentos y estén dando plazo tal vez hasta el próximo viernes para entregarlo. Es que le pregunto porque en nuestro caso no tenemos terminado, estamos en proceso, ya que nuestra tutora está pasando por un problema que nos Ujú. informó que le habían robado, bueno, esas cosas. Ya, Y nosotros nos pusimos a hacer en grupo, entre compañeros, ¿no? pero no hemos terminado. Y Ya. nosotros nos enteramos recién que la entrega era la semana pasada, Sí, yo pero como también no habíamos terminado, me enteré 2 días antes, o sea, supuestamente hay una página web donde uno puede consultar, pero como no le han hecho tanta publicidad, entonces no, realmente yo no estaba consciente y yo también con mi grupo pues nos la vimos un poco apretados, pero me imagino que no soy el único porque ampliaron el plazo para este viernes, pero es una fecha, según yo entiendo, inamovible. Entonces, lo que ustedes tengan habrá que entregar ese día viernes. ya y no, es que por eso fue que le pregunté, porque nosotros teníamos conocimiento que era a fines de septiembre. Y por eso nosotros estamos pensando en entregar tipo 26 27 por ahí. O sea, antes de finales de septiembre. Pero como No, nos dijeron que ya para el día viernes hay que entregarlo, hasta la bibliografía, que ya es el final, ya exactamente, completo. Estamos haciendo como que lo posible para terminarlo. si les cuento Porque, que mi grupo también estamos así porque requeríamos una información y no la teníamos a la mano. Entonces, también sufrimos lo mismo. O sea, también estamos aprestados. bueno, profe. Así que ustedes traten de hacer un buen documento ya completo. Les recuerdo que esto funciona así. Ustedes entregan el documento y ese documento se corrige, o sea, lo revisan y tienen correcciones, pero cada corrección son puntajes menos. Entonces ustedes tienen que tratar de estar
de cometer pocos errores para que alcancen una nota alta. Y digamos, si en caso de que no se lo llegue a entregar el día viernes por X motivo que no está terminado, también que nos bajan puntos. Ustedes podrían entregarlo atrasado, me imagino que máximo hasta el lunes podrían entregarlo atrasado, pero, eh, pero les comento que ya la nota, o sea, se castiga la nota, consideran el atraso del documento. De hecho, ya estamos atrasados, entonces consideran el atraso del documento como una penalización. Por lo tanto, traten de terminar para el día viernes. Yo a mi grupo, como ustedes ven allí, yo los presioné para el día jueves, les quité un día para ver si así se cumple, porque espérenme que pase el avión. Que la verdad es que sí está un poquito complicado hacer el proyecto porque tanto como estamos haciendo rápido, también tenemos fallas y todo eso. Y hay que ir corrigiendo y Sí, como ya pero estamos atrás. recuerden que lo que ustedes entregan es la documentación. El proyecto como tal tienen todavía una semanita más para poder terminar la ejecución. ¿Sí? Es la documentación, solo el documento lo que piden que se entregue. Sí, les comento que estoy buscando aquí mis correos, dónde está la página para revisar y no la encuentro. Déjenme ver si la tengo guardada ahí en mis accesos, mi entorno, seguimiento. No, no encuentro la página, no encuentro la página del proyecto PIS. Me imagino que debe estar en el WhatsApp. Una pregunta, profe, ya para terminar. La documentación, ¿hasta qué parte se puede enviar? La documentación ¿Completa, debe ser completa, completa debe estar o completa. hasta la mitad? Completa. Oh, perdón. No, preguntaba que si era completa o hasta la mitad, digamos, como que para que vean que ya tenemos ya avanzado. Debe ser completa. Entonces, ustedes tienen que entregar completa la documentación. Si ustedes tienen atraso, yo no estoy muy seguro, pero si ustedes tienen atraso, yo creo que podrían ustedes entregarla hasta el día domingo, ¿sí? Como atrasados, corriendo el riesgo de que los penalicen, ¿sí? Entonces, yo pensaría que la podrían subir hasta el día domingo, así haciéndose los irresponsables serían, ¿no? Pero si ustedes pueden entregarla el día viernes o a veces más tardar el día sábado, uno no sabe si de repente lo rechazan. ¿Sí? Yo calculo que a veces dicen el viernes para dar chance al sábado y el domingo, ¿verdad? Pero, pero simplemente yo estoy adivinando, o sea, yo no estoy seguro de eso. ¿Sí? En todo caso, si ustedes entregan atrasados, ellos tienen la fecha de entrega y la pueden penalizar. O sea, si el documento realmente no vale la pena, entréguenlo un poco después, siempre y cuando, si ustedes se van a tomar 2 días, que esos 2 días valgan la pena y que sea un buen trabajo. Si ustedes ven que no avanzan y el documento está mal estructurado y todo, y ya no les queda de otra, pues entreguen el documento así de feo, seguramente se van a sacar una mala nota, pero como les digo, existe una retroalimentación donde ustedes le devuelven el documento, le hacen observaciones y ustedes tienen que corregirla. Ahora, esas observaciones y esas correcciones creo que les dan como 3 días nada más. Entonces no es mucho tiempo. Así que si es muchas correcciones, realmente no lo van a poder cumplir. Y es importante porque el proyecto vale la mitad de la nota. Entonces, es la mitad de la nota la cual ustedes se están jugando. Así que esa es mi recomendación. Lo que yo les puedo decir, que traten de completar, digamos, si no han desarrollado el tema, después lo desarrollan un poquito más, pero traten de completarlo para que estructuralmente esté completo y si les hacen observaciones, pues
Ya ustedes después lo completan mejor. Pero la nota que les van a aplicar es la nota del primer documento. Y esta nota se penaliza si lo entregan tarde. Entonces, esa sería mi recomendación. No se puede hacer de otra. Yo también sé que estamos apretados de tiempo, pero hay que tratar de cumplir, hay que hacer el esfuerzo de cumplir. Espero que ustedes sean mejor que mi grupo, porque mi grupo, como los han cogido de nuevo, pues están un poco desorganizados. Y hay unos que cooperan y hay otros que están allí pegados, pero realmente no están cooperando, ¿no? Entonces, el éxito de este trabajo es que todos cooperen. Si todos cooperan, el trabajo se vuelve menos pesado y es más factible cumplir lo que nos piden, pero si no se involucran, va a ser difícil que el trabajo quede bien al final. Así es, jóvenes. Bueno, no son los únicos estresados, yo también estoy estresado. Y espero que mi grupo salga adelante. Bueno, creo que nosotros habíamos terminado de ver, déjenme revisar aquí. Creo que habíamos visto ya la introducción al modelo conceptual, ¿verdad? Vimos el modelo conceptual y ahora nos faltaba ver el tema de los atributos. Aunque ya a estas alturas creo que ya estos términos se les hacen familiares a ustedes, no está de más pues revisar el tema de los atributos, ¿no? Entonces aquí vemos, o vamos a hablar de los diagramas de clase. Los diagramas de clase representan, ¿verdad? A los objetos, ¿verdad? Y cómo se agrupan mediante las clases, ¿no? Entonces ya vimos que los objetos es una instancia de una clase. Una clase dice que se define con un conjunto de atributos que son compartidos y comportamientos que se encuentran en cada objeto, ¿no? Entonces, eso es lo que contiene una clase, los atributos y los comportamientos de los objetos. Eh, Como nosotros estamos viendo un poquito, estos diagramas aquí están enfocados a la programación orientada a objetos, ¿verdad? Una técnica de la programación orientada a objetos es colocar los atributos y los métodos dentro de el contenido de la estructura de la clase, ¿no? Entonces ahí nosotros colocamos los atributos y los objetos. Y a veces no los mostramos porque digamos que si el diagrama es muy complejo, o sea que tiene muchos atributos, muchos métodos, muchas relaciones, visualmente el diagrama ya no es agradable a la vista, ya no se puede entender bien. Entonces el uso del diagrama no tiene mucho sentido si no lo podemos entender, ¿no? Por lo tanto, muchas veces cuando estos diagramas son muy complejos, simplemente ponemos el nombre de la clase, ¿verdad? Y omitimos lo que son los atributos y los métodos que involucran esa clase. Cuando nosotros hacemos que los atributos sean privados, lo que estamos diciendo es que solo van a ser visibles para los que no van a ser visibles para los objetos externos y que los objetos externos solo van a poder acceder a estos atributos mediante el uso de métodos de la clase. Por ejemplo, si yo tengo una clase persona, ¿verdad? La fecha de la cumpleaños de la persona, que es un atributo, va a ser privado, es decir, que nadie de afuera lo va a poder ver. Entonces, yo, por ejemplo, soy un objeto persona y veo a otra persona y yo lo observo y no sé cuál es su fecha de nacimiento. No, yo la veo y no veo cuál es su fecha de nacimiento. Sin embargo, la persona puede tener un método que se llame obtener fecha de nacimiento. Entonces, yo como persona, ¿verdad? Veo que ahí tiene un método que dice obtener fecha de nacimiento y yo le mando un mensaje y le digo, ¿puedo tener tu fecha de nacimiento? Y entonces ese método que es propio de esa persona, revisa, ¿verdad? En sus atributos cuál es la fecha de nacimiento y me dice a mí cuál es la fecha de nacimiento. Entonces yo obtuve la fecha de nacimiento de esa clase persona, ¿verdad? O de ese objeto persona, porque pude obtenerlo a través del método, ¿verdad? O sea, de las opciones que están allí, y de esa manera lo pude obtener.
¿no? Entonces, eso es lo que nos dice que en los diagramas de clase, nosotros a los atributos que son generalmente privados, los podemos obtener por los métodos que son generalmente públicos, ¿no? Y este mecanismo de aquí, ¿verdad? Se conoce como encapsulamiento o ocultamiento de la información. Es decir, que la información no está para todo el mundo, no es un objeto abierto o una casa abierta, sino que es algo que es cerrado, ¿no? Ya. Dice que el ocultamiento de la información significa que los métodos de los objetos deben estar disponibles para las otras clases, por lo que comúnmente los métodos son públicos y eso significa que se pueden invocar desde otras clases. Es decir, que yo puedo llamar o enviar un mensaje a los métodos de un objeto para que éste realice la operación que está definida allí, ¿no? Ya, entonces las clases, o mejor dicho, los atributos de las clases van a representar las propiedades que tienen estas clases y que comparten todos los objetos de estas clases. Recuerden ustedes que las clases suelen hacer una agrupación de objetos, ¿no? Viendo desde el objeto hacia la clase es una agrupación de objetos, ¿no? Viendo desde la clase al objeto, el objeto es una instancia de la clase. Ya, entonces la clase como representa a muchos objetos, pues estos objetos tienen propiedades en comunes y la clase lo que hace es representar las propiedades de esos objetos. Un atributo dice que es una propiedad nombrada de una clase que describe un rango de valores que puede tomar dicha propiedad en las instancias, ¿no? Entonces cuando la clase se convierte en objeto, ¿verdad? Esos objetos van a tomar valores y esos valores podrían estar definidos, ¿verdad? Podrían tener un rango porque mientras más formales nosotros describimos nuestras estructuras que vamos a utilizar, mejor va a salir nuestro sistema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener claro los atributos, el rango de valores con los cuales va a actuar y entonces haremos un mejor diseño del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice que edad, nombre, peso son atributos de una persona. Por ejemplo, una persona no podría tener el atributo número de chasis, ¿verdad? Número de chasis sería un atributo que le correspondería a una clase que se denomine vehículo, ¿no? Cada nombre de atributo debe ser único dentro de la clase, pero cada atributo tiene un valor para cada instancia de la clase. Por ejemplo, la clase persona puede tener el atributo nombre, ¿verdad? Pero si existe otro objeto instanciado de la clase persona, entonces ese otro objeto, aunque tiene el atributo nombre, pero el contenido del nombre va a ser diferente del primer objeto porque no son iguales o sería casualidad de que sean iguales, ¿no? Entonces, los valores de los atributos son o pertenecen, ¿verdad?, a cada objeto en especial y los atributos son propios de la clase, ¿verdad? Y son comunes a todos los objetos. Entonces, diferentes instancias de objetos, o sea, varios objetos creados, permiten distinguir entre unos objetos y otros objetos a partir de los valores de los atributos, porque sería muy difícil que todos los atributos sean idénticos, a no ser que sea el mismo objeto, ¿no? Y sí se puede tener el mismo objeto instanciado varias veces, pero tal vez no sea lo más eficiente instanciar un mismo objeto varias veces. Bien, un atributo dice que es un valor de datos puro, de un atributo, dice, los valores de datos puros, a diferencia de los objetos, no tienen identidad. ¿Ya? Entonces aquí vemos, dice, un atributo debería ser un valor de datos puro y que a diferencia de los objetos no tienen identidad. Ya, entonces aquí vamos a ver los modificadores de acceso a los miembros. Esto tiene que ver con el encapsulamiento y el nivel de visibilidad que tenemos en una clase. Entonces todas las clases poseen diferentes niveles de acceso. Esto ya me parece que lo vimos anteriormente. Entonces aquí estamos como repasándolo nuevamente para que nos quede más claro.
Entre los niveles de visibilidad que tenemos, pues tenemos el público con el signo más, el privado con el signo menos, el protegido con el signo numeral o gato que lo suelen decir, el de paquete con la tilde, la ñ, el derivado con una rayita, ¿verdad? El estático que suele estar subrayado. Entonces, estos son los diferentes modificadores que podemos tener en un diagrama de clase. Bien, como ya lo vimos anteriormente, pues la mayoría de los atributos o propiedades suelen estar designados como privados. Esto ya es común cuando nosotros hacemos este diagrama de clase. Y estos se suelen representar con un signo negativo al inicio del nombre, ¿no? De allí también tenemos los atributos que pueden ser protegidos. Estos son con signo de numeral. Esto quiere decir que están ocultas para todas las clases, excepto las subclases inmediatas, es decir, para los hijos podrían ser, ¿no? Si tenemos una clase padre, entonces para la clase hijo, estos atributos estarían disponibles. Ya, en el diagrama de clase dice que los mensajes públicos o los atributos públicos, así también eh, como los métodos, ¿verdad? Pueden ser públicos y esos allí se identifican con el símbolo positivo frente al nombre que le corresponde, ¿no? Entonces, estos son la manera que mejor se utiliza. Los métodos también pueden tener paréntesis después del nombre. Cuando vemos que un método tiene paréntesis después del nombre, esto indica que allí se pueden pasar datos como parámetros junto con el mensaje, ¿no? Entonces, podemos ahí mandar parámetros para que el método pues haga las cosas de manera un poquito diferente. En el diagrama de clase dice se pueden incluir los parámetros del mensaje así como el tipo de datos, ¿no? Entonces, en algún diagrama vimos que se definía cuál es el tipo de datos del atributo. Dice aquí que mediante los atributos representamos propiedades de los objetos de nuestro interés. Bien, cada atributo dice que consiste en un conjunto de valores permitidos denominado dominio. Entonces, eso cuando definimos el tipo de datos, muchas veces solemos definir el dominio. Una propiedad, o también en inglés denominada property, ¿verdad? En UML va a ser una característica estructural, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una structural feature, una característica estructural de un clasificador que especifica información acerca del estado de clasificador, ¿verdad? Y hay que mencionar que hay diferentes versiones de UML, entonces dependiendo de la versión que ustedes utilicen, se puede utilizar una metodología o una nomenclatura a otra. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que en UML2 los atributos de tipo propiedad de un diagrama de clase se agrupan tanto los atributos como las asociaciones. Y el resto de la presentación se exponen por separado. Además de un nombre de atributo, se puede especificar otras características según la siguiente sintaxis, ¿no? Entonces, aquí vemos algunas de las sintaxis que se pueden aplicar, ¿verdad? Dice donde es el único campo obligatorio, ¿verdad? Se utiliza un slash. Esto significa que es un atributo derivado que representa un modificador que se aplica al atributo, ¿no? Entonces, cuando utilizamos el slash, estamos hablando de un atributo derivado, o sea, no es original, sino que es similar al original, pero no es el original. Bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de atributos. Aquí tenemos un atributo nombre, ¿verdad? Entonces nombre vendría a ser el, el, el origen, ¿verdad? Eh, perdón, origen vendría a ser el nombre del atributo. Entonces aquí es un atributo así sencillo, lo más simple que podemos utilizar, donde únicamente ponemos el nombre. Por aquí tenemos un signo más con la palabra origen. Entonces aquí tenemos un atributo que nos muestra el nombre y la visibilidad.
Por acá tenemos otro atributo que se llama origen. Tenemos dos. Ingeniero, ¿a qué se refiere con visibilidad? La visibilidad es, a ver, yo se los expliqué verbalmente, pero déjenme ver si queda más claro gráficamente. Ya, nosotros estamos diagramando, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos diagramando, lo que estamos haciendo es creando objetos, ¿no? Entonces, aquí está, déjenme representarlo gráficamente, déjenme representarlo un poquito mejor. Aquí está la clase persona. ¿Sí? Esta clase de persona tiene un atributo que se llama nombre. Ya, entonces aquí estamos viendo una clase que se llama persona, tiene 3 secciones. Si yo quiero, le pongo la rayita, trato de ponerle la rayita para dividir las secciones. Ya, entonces aquí tenemos la clase persona, ¿no? Digamos que por acá hay otro objeto, ¿qué podría ser? Le vamos a llamar vendedor. Ya, por acá hay un objeto vendedor. Y este objeto vendedor, ¿verdad? Quiere conocer quién es este objeto de acá. No, entonces este objeto mira, este objeto que está por acá, mira, ¿verdad? A este objeto persona y lo que puede saber a simple vista del objeto persona sin conversar, no solo mirando, lo que puede así a simple vista ver del objeto persona es que el objeto persona tiene un nombre, ¿no? Entonces el vendedor sabe el nombre de esta persona porque aquí tiene su atributo nombre. Pero ¿por qué puede saber el nombre de la persona? Porque el atributo nombre está visible, está público. ¿Sí? Es como que si yo llevara un letrerito aquí en el bolsillo donde está mi nombre, entonces cualquiera que me ve sabe cuál es mi nombre porque está público, ¿no? Entonces el vendedor puede conocer el nombre de la persona y de repente puede usar el nombre para decirle, oye tú, Jorge, mira, te vengo a vender algo, porque ya conoce el nombre de la persona, ¿no? El mismo vendedor, digamos que, no sé, necesita conocer la edad para algún trámite o algo, ¿verdad? Pero no ve aquí la edad. Aquí está la edad, pero como la edad está con un signo negativo, visualmente el nombre no está disponible para otros objetos. Así que el vendedor no puede conocer la edad de la persona porque está privado. Sin embargo, el vendedor ve que aquí hay un método público que se denomina obtener persona, ¿verdad? Entonces, como aquí está el método, ¿verdad? Que permite obtener la edad, entonces el vendedor puede enviar un mensaje y puede decir, ¿puedo saber tu edad o puedo obtener tu edad? ¿Verdad? Y entonces la clase persona, como tiene este método aquí, este método accede a ver la edad y le dice al vendedor cuál es la edad, ¿no? Entonces el vendedor no puede directamente saber la edad, ¿verdad? Pero a través del método sí puede conocer la edad. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para que nosotros tenemos control sobre todo lo que ocurre aquí en la clase persona. Si el día de mañana, digamos que yo no quiero que nadie sepa la edad, ¿verdad? Entonces yo aquí en obtener la edad, de repente se me ocurre, yo puedo hacer que cuando yo obtenga la edad, le quite 3 años a la edad, ¿no? Entonces cuando alguien quiera ver la edad, ¿verdad? Yo le voy a dar la edad, pero restado 3 años, para que crean que esta persona es más joven.
¿sí? Porque así lo decidió esta persona, ¿sí? Pero si la edad estuviera en público, yo ya no podría hacer eso porque todo el mundo vería, oye, aquí está tu edad. Ni le pregunten la edad porque ya la edad se ve allí, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la visibilidad, tiene que ver con los atributos que van a ser vistos o no. Esto de aquí se utiliza en programación orientada a objetos porque como ustedes van a diseñar, y estos diagramas les van a servir para diseñar el nuevo sistema, entonces ustedes aquí saben cómo se van a comportar los objetos al momento de programar, ¿sí? Y ustedes van a definir los atributos y van a definir los métodos que van a procesar esos atributos. Entonces, espero que esto de aquí les haya servido, les haya quedado un poquito más claro, ¿no? Entonces, la visibilidad es este símbolo aquí, y este símbolo de aquí nos está dando una información. Cuando nosotros hacemos el diagrama y vemos este símbolo, sabemos que ese va a ser un atributo público, ¿verdad? Si un programador ve el diagrama y ve ese símbolo más, entonces va a definir pues ese atributo como público, ¿verdad? Y lo va a poder consultar sin utilizar algún método, porque así está definido en la visibilidad. Entonces, estábamos hasta aquí, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de los atributos, aquí tenemos el nombre del atributo, que en este caso se llama origen, y tenemos los dos puntos, ¿verdad? Y tenemos un tipo de dato, ¿no? Entonces, cuando tenemos los dos puntos, lo que estamos definiendo es el tipo de dato, ¿no? Entonces tenemos el nombre del atributo, dos puntos, el tipo de dato. O sea, tenemos el nombre y el tipo, ¿verdad? Acá tenemos otro ejemplo de un atributo donde asimismo tenemos el nombre, ¿verdad? Tenemos el nombre del atributo, que en este caso se llama nombre, que debería ser origen. Tenemos los dos puntos, tenemos el tipo de datos, ¿verdad? Y también tenemos la multiplicidad, es decir, cuál es el rango, ¿verdad? De caracteres que va a soportar este tipo de datos, ¿no? Entonces tenemos el nombre, el tipo de datos y la multiplicidad, es decir, el número de caracteres que va a tener ese dato. ¿Se acuerdan que anteriormente mencionamos dominio? ¿Verdad? En vez de hacer un nombre de tipo string que puede tener de 0 a 1.000.000 de caracteres o más, definimos que este va a tener máximo, ¿verdad? De 0 a un carácter. Hemos fijado un rango para ese tipo de datos. Entonces estamos siendo muy precisos con la información. Por acá abajo tenemos nuevamente, tenemos el nombre del atributo, tenemos los puntos que es tipo punto y tenemos un igual, ¿verdad? Que es 0.0, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es el nombre del atributo, dos puntos, la definición del tipo de datos que va a ser punto. Yo creo que aquí con punto querían referirse a que es de tipo decimal, ¿verdad? Y con el igual estamos dando un valor inicial que es de 0,5, ¿sí? Entonces, podemos llegar hasta ese nivel de detalle. Más abajo tenemos otro ejemplo donde tenemos el nombre del atributo, en este caso se llama ID, ¿verdad? Tenemos que el dos puntos, integer, o sea, ya sabemos el tipo de datos que va a ser integer, y aquí entre llaves, siempre me olvido de ese símbolo, entre llaves, tenemos un modificador que dice que ese atributo va a ser solamente de lectura, va a ser read only, es decir, que va a ser únicamente de lectura, ¿no? Entonces, ahí está ese modificador. Y por acá tenemos otro atributo, este es el atributo edad, ¿verdad? Y edad va a ser un atributo derivado, ¿verdad? Y de edad sabemos el nombre y sabemos el tipo de datos y va a ser un atributo derivado de integer porque nosotros sabemos que la edad no va a tener, por ejemplo, negativos y tampoco puede ser superior a, qué sé yo, 120. Entonces no van a ser todos los integer, sino que van a ser nada más un grupo pequeño de integer, ¿no? Aplicado eso en una clase, el ejemplo quedaría así como estamos viendo. Tenemos aquí la clase persona, ¿verdad? Esta clase persona tiene un atributo edad que va a ser de tipo integer y tiene un atributo fecha de nacimiento que va a ser de tipo fecha.
¿no? Y edad va a ser un atributo derivado, ¿verdad? Que va a resultar de la operación de coger la fecha actual menos la fecha de nacimiento, y esto nos va a dar como resultado la edad. ¿Sí? Entonces, edad es un atributo derivado de la fecha de nacimiento. Entonces, ahí hemos visto algunos ejemplos de los atributos, algunos de estos ya los habíamos aplicado, otros están como más formales, más definidos allí. Ya. Bien, continuando, si es que no hay preguntas, vemos los elementos estructurales, seguimos con el tema de los atributos, y aquí nuevamente tocamos el tema de la visibilidad. Entonces, la visibilidad dice que es común para los atributos y operaciones, y estos van a servir para ocultar los detalles de la implementación, lo que se denomina encapsulación, es decir, que yo todavía no me preocupo de cómo se va a hacer, solo sé que allí se va a hacer la operación. Y entonces esto me permite mostrar las características que van a ser necesarias para poder llevar a cabo las responsabilidades, dice, del clasificador. Esta ocultación de información es esencial para construir sistemas sólidos y flexibles. Este es uno de los conceptos de programación orientada a objetos, ¿no? El tema de la encapsulación. Bien, entonces volvemos a hablar de UML2. Aquí vemos que tenemos 4 niveles de visibilidad. El public, que ya lo hemos visto, y dice cualquier clasificador externo puede utilizar la característica. Tenemos el protegido, solamente el propio clasificador y sus descendientes pueden utilizarla. Tenemos el privado, solamente el propio clasificador puede utilizarla. Y tenemos el tipo packet, dice solo los clasificadores declarados en el mismo paquete la pueden ver, ¿no? Entonces, si nosotros no ponemos nada de nivel de visibilidad, ¿verdad? Se sobreentiende que la visibilidad va a ser pública, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí tenemos un atributo que dice selección actual, dice que va a ser de tipo herramienta, y este atributo de aquí va a ser del tipo protegido, ¿sí? Por acá tenemos otro atributo que dice contador de herramienta, va a ser de tipo integer, y este de aquí también es protegido. Por acá tenemos un elemento que dice elegir elemento, ¿verdad? Recibe parámetros, ¿verdad? Recibe i, que va a ser de tipo integer, y este aquí va a ser público, es un procedimiento público. Por acá tenemos añadir herramientas, que recibe como parámetros t, que va a ser de tipo herramienta, también es público. Tenemos quitar herramienta recibe como parámetro i, que es de tipo integer, también es público. Tenemos obtener herramienta no maneja como parámetros y va a ser del tipo herramienta, ¿no? También tenemos por acá otro atributo que es protegido, que dice comprobar huérfanos. Bueno, este vendría a ser un método, no recibe parámetros. Y por acá tenemos compactar, que va a ser privado, ¿verdad? Y por acá tenemos reconfigurar, que va a ser de tipo paquete, ¿no? Es decir, que solamente los clasificadores del propio paquete los van a poder ver. ¿Sí? Entonces ahí hemos visto eh, cómo se aplican estos niveles de visibilidad, en este caso en una clase que se llama barra de herramientas. Y así más o menos ustedes deberían de definir sus diagramas de clase. No sé si ahí tienen alguna inquietud, pregunta.
Ya, entonces, si no hay preguntas, jóvenes, avancemos. Ya, dice que una característica de los que son atributos u operaciones o métodos, ¿verdad?, de la clase o de algún clasificador en general es que pueden ser dinámicos o estáticos, ¿no? Entonces, cuando tenemos que son dinámicos, ¿verdad? Dice que cada instancia del clasificador tiene su propio valor o instancia para la característica u opción por defecto, ¿no? Entonces, dinámico tenemos que la propiedad is static y es igual a falso, ¿no? Porque no es estático, sino que no es dinámico. Ya, y cuando son estáticos, ¿verdad? Quiere decir que hay un único valor o instancia para todas las instancias del clasificador y se muestra subrayado el nombre. Entonces ahí tenemos que la propiedad is static is true, es decir que sí es estática. Ya, entonces aquí nos dice que en un ML1 la propiedad alcance, ¿verdad? Era instancia versus clasificador. Entonces, vamos viendo ahorita lo que son los atributos de la multiplicidad, que va a indicar el número de valores simultáneos que puede existir para cada instancia de una clase. Esto también ya lo habíamos revisado, pero acaba la oportunidad para volverlo a revisar. Dice que la opción por defecto de la multiplicidad es igual a 1, es decir, que por lo menos tiene que existir un elemento del otro lado. En este caso dice que se indica señalando entre corchetes el número mínimo, ¿verdad? Y el número máximo de los valores posibles. Entonces aquí tenemos más o menos la notación, ¿verdad? Tenemos entre corchetes el mínimo, 2 puntos, el máximo, ¿verdad? Y ahí podemos tener el orden y también podemos tener la unicidad, ¿no? Entonces, el mínimo va a ser un valor entero que nos indica cuál es el mínimo. El máximo podría ser un asterisco o un valor entero, ¿no? El asterisco ya sabemos que es cuando no está definido, y si sí está definido, pues podemos utilizar un entero. El orden puede ser ordered para indicar que está ordenado o un ordered para indicar que no está ordenado. Y en el clasificador de la unicidad, el clasificador de la unicidad, nos indica que puede ser unique, o sea que es único, o no unique, es decir, que puede ser duplicado, ¿no? Entonces, estos de aquí son datos que nos van a servir para diagramar y que nos van a servir para definir correctamente nuestro modelo de datos. Ya, entonces, ejemplos de multiplicidad de atributos, pues aquí tenemos, ¿verdad? Entre 0 y 1 quiere decir que como mínimo es 0 y como máximo es 1. Entre 1 y 3 significa que mínimo es 1 y máximo es 3. Entre 1 y asterisco sabemos que lo mínimo es 1 y con asterisco pueden ser n números. Y asterisco quiere decir que puede ir desde 0 hasta muchos, ¿no? Entonces estos son los niveles de multiplicidad, se los pueden expresar según lo que se requiere. En los atributos que son multivaluados, ¿verdad? Es decir, que son mayores a 1, aquí se pueden incluir ciertas restricciones, como son el orden, o sea que va orden o un orden, y también lo que es la unicidad, es decir, si son únicos o si no son únicos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una clase customer, o sea, una clase cliente, ¿verdad? Y aquí tenemos un campo que se llama purchase. No recuerdo ahorita qué es purchase, no sé si alguien me ayuda traduciendo esa palabra. Sí, me imagino que tiene que ver algo con las ventas, pero no lo recuerdo ahorita. Y dicen que este purchase, ¿verdad? Puedes tener de 0 a muchos y que debe estar ordenado y que tiene que ser único, ¿sí? Y por el otro lado, la cuenta, ¿verdad? Va a ser de tipo cuenta, puede ser de 0 a 5, es decir, que puede tener máximo 5 cuentas y que también va a ser única y no necesariamente ordenada, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo se aplican para una clase los identificadores que nos permiten ver ciertas eh, características que va a tener ese atributo en especial. Significa compra. ¿Perdón? Que purchase significa compra. Ya les decía yo que significaba algo de compra. Yo le dije venta, pero hace significado compra, ¿no? Muchas gracias por su ayuda. Ya, entonces aquí vemos que cómo podemos utilizar estos identificadores, ¿verdad? Vamos viendo cuáles son los modificadores que se utilizan en un ML2, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, React Only. Esto quiere decir que es solamente de lectura, es decir, que no se puede modificar. Tenemos los success, que son atributos de referencia. Dice que este es un subconjunto del atributo referenciado. Tenemos redefines, ¿verdad? Que es funciona con un atributo de referencia, es decir, se redefine al atributo heredado, ¿verdad? Al atributo de referencia. Tenemos ordered, ¿verdad? Que son valores simultáneos del atributo que son multivaluados, están ordenados de manera secuencial. Tenemos el unique, ¿verdad? Es decir, que no pueden haber duplicados dentro de los atributos multivaluados. Y tenemos entre mayor que y menor que, ¿verdad? Tenemos restricciones del atributo, es decir, que es una expresión que expresa una restricción a nivel de atributo que va a ser definida por el usuario, ¿no? Entonces tenemos restricciones del atributo que también se pueden poner en un ML2. Bien, aquí dice que combinando los modificadores ordening y unique es posible crear atributos que son colecciones de diferentes clases, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unique true, ¿verdad? Y ordening false, ¿verdad? Entonces esto sería un tipo de colección sec, ¿sí? O sea, una colección sec porque no están ordenados, ¿no? Sec de un conjunto. Si tenemos unique tree, es decir, que es único, y orden tree, quiere decir que están ordenados, entonces tenemos un ordener sec, es decir, un conjunto ordenado. Si tenemos unique false y ordener false, entonces aquí tenemos una bag, es una bolsa, es decir, que ahí metemos todo lo que se encuentra de manera revuelta. Y si tenemos unique false, es decir, que no es único, y orden tree, ¿verdad? Entonces ahí tenemos lo que se conoce como una secuencia, ¿no? Entonces, y podemos definir estos tipos de colección basados en la combinación entre el unique y el orden. Aunque yo no los he visto mucho, pero ahí los tenemos. Ya, entonces, ya vimos algo de los atributos, vamos viendo algo de las operaciones. Dicen que esta es una característica de comportamiento, ¿verdad? De un clasificador que especifica información acerca del comportamiento asociado al clasificador. Dice, un comportamiento puede ser invocado en él. Aquí en un ML tenemos dos tipos entre la operación y el método. Entonces, una operación dice que va a especificar un servicio que se puede requerir de cualquier objeto de una clase, ¿no? Y un método dice que es la implementación de una operación. Entonces, en cada operación tiene un método con un algoritmo ejecutable, ¿verdad? No es abstracto. Y una jerarquía de herencia puede haber varios métodos para la misma operación o lo que se conoce con el concepto de polimorfismo.
Entonces aquí hay un método que también se utiliza en la programación orientada a objetos, que es el polimorfismo. El polimorfismo es, por ejemplo, se me ocurre que de repente yo tengo un objeto vehículo, ¿verdad? Y el vehículo tiene un método que dice que puede rodar, ¿sí? Entonces el vehículo, o moverse. Digamos que el vehículo tiene un método que se llama moverse. Entonces el vehículo, la clase original del vehículo puede moverse. Ahora, de esa clase yo creo un objeto que se llama carro, ¿verdad? Y el carro obviamente hereda el método que puede moverse, ¿sí? Pero también puedo crear otro objeto que se llama bicicleta, y bicicleta también puede moverse. La diferencia entre el carro y la bicicleta, y ambos descienden de la misma clase que se llama vehículo, es que el carro se va a mover con el motor y la bicicleta se va a mover pedaleando, ¿sí? Entonces, aunque ambos se mueven, no se mueven de manera igual. Es decir, heredaron el mismo método de moverse, ¿verdad? Pero la manera en que se mueven o cómo lo implementan, ¿verdad? O ciertas características de su movimiento no van a ser iguales. Por lo tanto, allí, a pesar que heredan el mismo método que es moverse, ¿verdad? El vehículo se va a mover con el motor, es decir, un poco diferente, y la bicicleta se va a mover pedaleando, es decir, que también es diferente. Por lo tanto, el método sufrió un cambio, ¿sí? Sufrió una metamorfosis de una clase a la otra, y aunque se parece al original, ¿verdad? No es igual al original. Por lo tanto, se ha deformado un poco para adaptarse a esa nueva clase, ¿no? Entonces, ese es el método de polimorfismo, es decir, cuando yo heredo métodos, pero estos métodos los puedo cambiar en función de que se adapten a la nueva clase que estoy definiendo. Bien. Entonces, aquí vemos cuál sería la sintaxis completa de una operación. Entonces, aquí vemos que puede tener la visibilidad, ¿verdad? Generalmente sí debe llevar el nombre de la operación. Cuando ustedes vean, en la mayoría de las sintaxis, cuando utilizan los corchetes, ¿sí? Cuando utilizan los corchetes significa que eso es algo opcional, es decir, que lo pueden poner o no. Y cuando ustedes vean así las llaves, significan que eso es obligatorio, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí vemos que se puede poner la visibilidad, ya saben que si no la ponen, eso es público, va el nombre de la operación, ¿verdad? Y aquí vemos que va una paréntesis, ¿verdad? Un paréntesis que abre, y por aquí en algún lado debe estar un paréntesis que cierra, ¿verdad? Entonces esto también es obligatorio para definir la operación, y dentro de ese paréntesis puede ir una lista de parámetros, ¿verdad? La lista de parámetros podría ser opcional, ¿no? Los paréntesis son obligatorios, pero la lista de parámetros puede ser opcional. Después de eso, ¿verdad? Podemos poner los dos puntos, eso es opcional, y podemos poner el tipo de datos de retorno. Esto es si esa operación retorna algún tipo de datos, ¿no? Después de poner el tipo de dato de retorno, el cual también es opcional, ¿verdad? Podemos poner la multiplicidad, ¿verdad? Que como ustedes pueden ver, como está ahí entre corchetes, también es opcional. De allí nosotros podremos, entre llaves, poner un modificador, ¿verdad? Y podemos seguir poniendo más modificadores en el caso que se requiera. Obviamente, para un nuevo modificador debe ser separado por coma, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es la sintaxis de la operación. Bien, la visibilidad ya sabemos que es similar a la visibilidad de los atributos, es decir, pueden ser públicos, privados, protegidos, ¿verdad? O de tipo paquete. La lista de parámetros es una lista, ¿verdad? Que puede ir separado por comas. El tipo de datos de retorno es un valor que va a devolver ese método u operación. La multiplicidad es el tipo de retorno, ¿verdad? Tiene que ver con el tipo de dato de retorno que puede recibir. El modificador va a representar un modificador que va a definir la naturaleza de la operación. Y aquí las operaciones pueden ser dinámicas o estáticas, al igual que los atributos, ¿no? Entonces, esta sería la sintaxis completa de la operación.
Dentro de los parámetros, dentro de la lista de parámetros, estos también tienen su propia anotación, ¿no? Entonces, allí nosotros podemos poner, ¿verdad? De manera opcional, porque no siempre se ponen de manera opcional, podemos poner la dirección del parámetro. Esto es para saber si el parámetro es de entrada o de salida. Podemos poner el nombre del parámetro, ¿verdad? Los parámetros también tienen nombre. Podemos utilizar los dos puntos para poner el tipo de datos del parámetro, si queremos que sea mucho más claro el diagrama. Podemos también escoger y poner la multiplicidad del parámetro, si es que la tiene. Podemos también poner el valor por defecto del parámetro, con el símbolo de igual. Y con las llaves podemos poner modificadores, y si queremos agregar más modificadores, pues los separamos por coma. Y podemos ahí seguir agregando los modificadores. Este sería lo que va dentro de los paréntesis del parámetro, es decir, que ahí tienen también su propia notación, ¿no? Entonces ya vimos la dirección, pues la dirección significa in, quiere decir que es un parámetro de entrada, o quiere decir que es un parámetro de salida, in o quiere decir que es un parámetro que es de entrada y de salida. Por defecto, si nosotros no ponemos nada, pues se entiende que ese parámetro va a ser de entrada. Bien, el tipo es el tipo de datos del parámetro, la multiplicidad es igual a la multiplicidad de los atributos, y el modificador dice que representa un modificador que define alguna característica que tiene esa operación. Ya, entonces, para que eso nos quede un poco más claro, aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos el típico que nosotros ponemos la operación con paréntesis, y como ya sabemos que tiene paréntesis, y allí ya sabemos que es una operación. Y aquí simplemente definimos el nombre. Ahora, si nosotros queremos ser un poco más formales, le ponemos un más, ¿verdad? Le ponemos ahí el nombre de la operación, entre paréntesis, y entonces aquí estamos poniendo el nivel de visibilidad y el nombre, ¿verdad? Por acá definimos otra operación, en este caso la operación C, y dentro de la operación C maneja parámetros, ¿verdad? Maneja un parámetro N que va a ser de tipo nombre y un parámetro S que va a ser de tipo string, ¿verdad? Entonces ahí tengo el nombre y los parámetros, ¿verdad? Y esos parámetros están con su tipo de dato. Por acá tenemos otra operación que se llama obtener ID. Obtener ID no lleva parámetros, pero obtener ID devuelve un valor que va a ser de tipo integer. Entonces tenemos el nombre de la operación y el tipo de datos de retorno. Por acá tenemos otra operación que se llama saldo, ¿verdad? Saldo tiene un modificador que dice que es query. Es decir, que saldo nos va a retornar un query, ¿sí? Entonces tiene allí definido cuál es su modificador. Por acá tenemos otra operación, ¿verdad? Y dentro de esa operación tenemos los parámetros. Entonces, dentro del parámetro va a manejar un parámetro n, que va a ser del tipo in, o sea, va a ser de entrada. Y tenemos, y va a ser también de tipo nombre, y cuyo valor inicial va a ser Pepe, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el nombre, tenemos la dirección, tenemos el parámetro con valor por defecto, ¿sí? Entonces estos son algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo podemos nosotros definir los atributos y las operaciones, ¿verdad? Utilizando los modificadores. Ya, los modificadores en un ML2 son redefines, ¿verdad? Es decir, que define una operación heredada. Tenemos query, es decir, que la operación no cambia el estado del sistema, es decir, se trata únicamente de una consulta, algo así como react only. Tenemos ordening, ¿verdad? Quiere decir que los valores simultáneos del parámetro de retorno son multivaluados, pero van a estar ordenados secuencialmente. Tenemos unique, es decir, que no van a existir duplicados entre los valores de los parámetros de retorno, ¿verdad? Y tenemos restricciones de operación, es una expresión que va a restringir a nivel de operación, ¿no? Es una restricción que pone el usuario. Dice, en la especificación de una operación se puede indicar también su semántica de concurrencia, ¿verdad? Como un modificador adicional, ¿no? Entonces,
Allí podemos poner secuencial, es decir, que no permite concurrencia. Guarde, es decir, que se permiten varias instancias de ejecución de la operación, pero solo se puede iniciar mediante las demás queden bloqueadas hasta que la que se está ejecutando concluye. Ese es guarde. Y concurren, es decir, que se permiten concurrencias, es decir, varias instancias de la ejecución de la operación a la vez. ¿Sí? Ya, entonces el implementador, que generalmente es el programador, va a incluir los mecanismos necesarios para que se verifique este comportamiento, ¿no? Nosotros simplemente aquí lo definimos y es el programador el que tendrá que implementar que eso allí ocurra. Bien, entonces eso es lo que hemos visto con respecto a los atributos. No sé si alguno tenga alguna pregunta o inquietud con respecto a ese tema. ¿Preguntas, jóvenes? Preguntas, inquietudes. ¿No hay preguntas? Profe, una pregunta. ¿El más siempre va a significar la visibilidad para cada línea de código, verdad? Usted puede utilizar el más, puede utilizar el menos, puede utilizar la tilde de la ñ, puede utilizar el numeral, ¿verdad? Para definir el nivel de visibilidad. Los más comunes es el más y el menos, y generalmente los atributos son menos y los métodos son más, por lo general. Y por lo general, si usted hace un diagrama y no le pone ningún símbolo, se entiende que van a ser públicos. O sea que los datos siempre van a ser públicos. Recuerden ustedes que estos son diagramas orientados a la programación orientada a objetos, ¿sí? Y aquí generalmente los atributos son privados, ¿sí? No son públicos. ¿Alguna otra duda, inquietud? Ya, ahora, no todos estos atributos o modificadores se utilizan. Y como ya les decía, ustedes pueden hacer un diagrama donde solo ponen el nombre de la clase y sus relaciones, o pueden hacer un diagrama donde ponen los atributos, ¿verdad? O pueden poner los atributos y los métodos, o pueden poner los atributos con sus tipos de datos y dominios, ¿verdad? Y sus modificadores, que sería un poco más completo. Bien, entonces vamos a ver las entidades. Y vamos a hablar del diagrama entidad-relación, ¿no?
Bueno, aquí habla de los objetivos, dice que conocer los elementos básicos del modelo de la representación conceptual de los datos, estudiar los diagramas de clase UML como una herramienta para representar los modelos de datos, ser capaces de leer y entender diagramas de modelos conceptuales de base de datos, aprender a modelar utilizando diagramas UML para las necesidades de un sistema de información a partir de una descripción de los requisitos iniciales, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito del modelo de dominio. Dice que el modelo de dominio va a ser una representación visual de las clases conceptuales u objetos del mundo real en un dominio de interés. Esto de aquí se denomina modelos conceptuales o esenciales. ¿Sí? Es algo que nosotros sacamos cuando hacemos el levantamiento de la información. Esto de aquí va a servir, dice, para capturar los tipos más importantes de objetos y los eventos que suceden en el entorno que se describe mediante diagramas de clases que se van a ir refinando con los detalles y que sirven de base para el diseño de la capa lógica o de negocio del sistema y que posteriormente permiten la construcción de los programas orientados a objetos, ¿no? Entonces, de aquí, del modelo de dominio, nosotros vamos a sacar cuáles son los objetos y eventos más importantes del sistema que deseamos modelar. Estos diagramas dice que van a mostrar las clases de dominio y las relaciones que existen entre ellas a través de las asociaciones o relaciones. Bien, entonces vamos a hablar entonces del modelo entidad-relación, ¿verdad? Dice que para este modelo conceptual de base de datos, generalmente el modelo entidad-relación se lo utiliza para, como un diagrama previo a lo que es la construcción de la base de datos. Y para poder diseñarlo, pues obviamente tenemos que conocer cuáles son los entes o los objetos más importantes que se requieren para almacenar información de manera permanente y que van a facilitar pues el funcionamiento del software que vamos a construir, ¿verdad? Entonces lo que vamos a modelar aquí es nuestra base de datos sin importar qué tecnología vamos a utilizar. Todavía aquí no sabemos en qué vamos a utilizar, qué motor de base de datos vamos a utilizar. Además, se requiere la especificación de la propiedad de los datos, de los entes, los vínculos, las restricciones que hay entre ellos. Es decir, que nosotros ya, en base al levantamiento de información que hemos hecho, ya tenemos que saber cuáles son los entes o las entidades, ¿verdad?, que vamos a trabajar, qué vínculos hay entre ellos, ¿verdad?, y qué restricciones deben existir, ¿no? Entonces, eso, toda esa información, ¿verdad?, corresponde al dominio, ¿verdad?, del problema. Un modelo conceptual de datos de alto nivel que oculte los detalles de la implementación de la base de datos satisface los requerimientos para la compresión de la capa de almacenamiento de un sistema. No, yo generalmente, antes de construir un sistema, lo que yo siempre hago es el modelo conceptual, ¿sí? Entonces, yo cuando he programado, hago ese modelo conceptual porque ese va a ser mi soporte en mi escritorio, mi soporte del sistema que voy a construir, ¿no? Y me guío bastante el modelo conceptual para construir mi sistema. Dice, el modelo entidad-relación es un modelo conceptual que representa la vista estructural de los datos de un sistema a través de las entidades y relaciones entre las entidades pertinentes de un sistema y se utilizan en el proceso de diseño de base de datos. Entonces, es lo que yo les decía, aquí debemos de estar claros cuáles son las entidades, las relaciones, y esto nos sirve para modelar nuestra base de datos. Dice, una entidad puede ser una cosa o un objeto del mundo real, ¿verdad?, con existencia propia y que es distinguible del resto. Puede ser con existencia física, como puede ser una persona, un lugar, un empleado, o con existencia conceptual, como puede ser un cargo, un curso, una función. ¿Sí? Es decir, que pueden ser entidades del mundo real o pueden ser entidades conceptuales. Y estas entidades se van a representar con un rectángulo, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de dos entidades, ¿verdad? Aquí están representadas con un rectángulo y estas entidades representan un sistema comercial donde tenemos una entidad de cliente y una entidad de venta, ¿sí? Hasta allí, igualito que las clases, ¿no? Entonces ya les decía yo que el diagrama de clases fácilmente se puede pasar de un diagrama de clases a un diagrama entidad-relación. Son conceptos similares, ¿no?
Bien, los atributos son propiedades o características de cada entidad. Por ejemplo, en una entidad de cliente, los atributos pueden ser el código del cliente, puede ser el nombre del cliente, puede ser el tipo del cliente y el saldo del cliente. Estos son atributos propios de una entidad cliente, ¿no? Entonces, los atributos van a ser nombres, ¿verdad? Descriptivos de cada atributo, ¿no? Entonces, esto aquí, igualito que en las clases. Las clases también tenían atributos propios. Acá lo mismo, tienen atributos propios. Bien, dice, un dominio, ¿verdad? Es un conjunto de valores válidos dentro de un atributo, ¿verdad? Es algo así como lo que vimos anteriormente, la multiplicidad de los atributos, y van a estar representados por el tipo de datos y la longitud que corresponde. Ya nosotros hemos visto ejemplos de esto en los diagramas de clase, ¿sí? La relación va a ser una asociación significativa y duradera entre dos o más entidades, ¿sí? Es lo mismo que la relación que hay entre las clases, ¿no? Es muy similar. La cardinalidad, que nosotros vimos anteriormente como multiplicidad, es el número de veces como mínimo y como máximo en que la instancia de una entidad puede estar asociada o vinculada con las instancias de otra entidad. Las razones máximas de cardinalidad más comunes son, entonces aquí tenemos la cardinalidad, ¿verdad? Que puede ser de 1 a 1, ¿sí? Esa cardinalidad de 1 a 1 se suele representar con una línea recta. Esa cardinalidad de 1 a 1 se puede representar con una línea recta. De 1 a muchos, pues tenemos una línea recta con lo que se conoce como las patitas de gallo, ¿verdad? Entonces cuando termina en varias rayitas, quiere decir que esto representa muchos, ¿verdad? Y n a n de muchos a muchos, entonces aquí tenemos que comienza con patitas de gallo y termina con patitas de gallo. Esta es una relación de muchos a muchos, ¿no? Entonces esta sería la cardinalidad dentro de las relaciones que existen en un diagrama entidad-relación. ¿Sí? Aquí nos pone la bolita representaría el 0, ¿verdad? Yo en este caso no les estoy diciendo que es el 0 porque aquí dice de 1 a 1. Entonces, cuando la relación es de 1 a 1 no va al 0, yo pienso que aquí el gráfico está equivocado. ¿Sí? Por eso no les mencioné lo del 0. Por ejemplo, dice, al producirse una venta, esta se asocia con el cliente que generó la venta. La cardinalidad máxima de la relación del cliente hacia la venta es de 1 a muchos, es decir, de 1 a n, ¿verdad? Y esto quiere decir que un cliente que genera muchas ventas y una venta es generada por uno y solamente un cliente, ¿no? Entonces, aquí tenemos el gráfico. Esto de aquí se leería así. Un cliente puede tener de 0 a muchas ventas, ¿verdad? Y una venta tiene que estar relacionada con un cliente, ¿sí? En este caso, yo pensaría que este 0 de aquí no aplica porque una venta tiene que tener un cliente, no puede existir una venta sin cliente, ¿sí? Entonces, esto es que yo les digo que esta manera de graficar no me parece correcta aquí, pienso que aquí hay un error, ¿no? Entonces, ¿cómo se leería esta relación? Sacándola por acá, sería que un cliente genera venta, ¿verdad? Así, como estamos viendo aquí. Entonces, esta es la relación que hay entre la entidad cliente y la entidad venta. Se parece mucho a las relaciones que habían en los diagramas de clase, ¿verdad? Y en los diagramas de objetos. Por eso le decía que la clave aquí es aprenderse bien el diagrama de clase. Bien, la cardinalidad mínima, ¿verdad? Es la relación que hay del cliente hacia la venta. Dice que esta es opcional, ¿verdad? Es decir, que puede, ya que el cliente dice si está afiliado, pero no ha generado ninguna venta, y esto puede ser representado por el símbolo 0. Ya la cardinalidad mínima desde la venta hacia el cliente es obligatoria, es decir, debe, y está representada con el símbolo 1. Entonces, aquí ya vemos esta cardinalidad un poco corregida, ¿no? Entonces, aquí tenemos la entidad cliente, ¿verdad? Miren, el cliente tiene un código de cliente, ¿verdad? Y un ND, parecería que esto sería ¿qué? Dirección.
Porque aquí está el código. Este debería ser el nombre del cliente. Este es el tipo del cliente, este es el saldo del cliente. Ah, ya, es que esto se lee como D, pero realmente es CLI. Entonces tenemos código del cliente, ¿verdad? Nombre del cliente, tipo del cliente, saldo del cliente. Entonces, esta es la clase cliente. Veamos que la clase cliente tiene unos modificadores. Aquí tenemos, ¿verdad? Un modificador que dice P. Este modificador que dice P lo que me dice que esta es una clave primaria, ¿verdad? O sea que y cuando hablo de clave primaria quiere decir que el código del cliente debe ser único. Tenemos el tipo de datos que dice I, es decir, que va a ser de tipo entero, y tenemos una M, lo cual significa que es mandatorio, es decir, que no lo puedo dejar en blanco, ¿no? Más abajo tenemos el nombre del cliente, tenemos un BA, me imagino yo que eso representa un bar chart, tenemos la longitud que es de 40, por acá tenemos el cliente, tipo del cliente que dice un A, eso quiere decir que es un carácter alfanumérico, y ahí está el 1, es decir, que es de 1. Y por acá abajo tenemos el saldo del cliente que es N, es decir, que es numérico y que tiene 9,2, es decir, que tiene 9 enteros, 2 decimales, ¿no? Entonces aquí ya estamos aplicando lo que vimos de los atributos, ¿no? Y por acá tenemos la entidad venta. La entidad venta tenemos aquí número de venta. El número venta va a ser clave primaria, ¿verdad? Y va a ser mandatorio, ¿sí? Por acá tenemos la fecha de venta que tiene una D, es decir, va a ser tipo D. Tenemos el tipo de vendedor que va a ser 2 caracteres alfanuméricos. La forma de pago que va a ser 2 caracteres alfanuméricos. Y el estado que va a ser 2 caracteres alfanuméricos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el cliente y la venta. ¿Cómo se relacionan? Aquí está la relación. Entonces, un cliente, ¿verdad? Un cliente puede tener de 0 a muchas ventas. ¿Y cómo se relaciona la venta con el cliente? Una venta debe tener un cliente, ¿no? Entonces, esto es una relación de 1 a muchos. ¿Sí? Una relación de 1 a muchos, ¿no? Entonces, acá abajo dice cómo se debe leer. Un cliente puede generar muchas ventas. Una venta debe ser generada por un cliente. Es decir, un cliente se le acepta que no tenga ventas, por eso se utiliza la palabra puede, porque es opcional. Y una venta tiene que estar asociada a un cliente, ¿verdad? Y por eso se utiliza la palabra debe, porque es obligatoria, ¿no? Entonces, así se leen las relaciones en los diagramas de entidad de relación. Bien, entonces aquí seguimos hablando de los diagramas de entidad-relación, que esto es una herramienta para modelar datos y que nos van a permitir describir las asociaciones que existen entre las diferentes entidades que van a estar dentro del sistema de información. Dice aquí que vamos a ver una gráfica donde se va a representar el diagrama entidad-relación de un subsistema donde se van a modelar los requerimientos para registrar abonos y formas de pagos que realizan los clientes. Déjenme ver si tenemos tiempo. Ya, entonces sí tenemos algo de tiempo, ¿verdad? Lo voy a revisar así de manera rápida porque tenemos poco tiempo y en la siguiente clase me hacen acuerdo para revisarlo de manera más tranquila, ¿no? Entonces, aquí está la clase cliente, ¿verdad? Aquí está la clase cliente. Este es un diagrama de entidad-relación ya mucho más formal y completo, ¿verdad? Aquí vemos los atributos también un poco más completos. Entonces, cliente se relaciona con ventas. ¿Cómo es la relación? ¿Verdad? Un cliente puede tener de 0 a muchas ventas y una venta debe tener asociado a un cliente, ¿no? Entonces, esto es una relación de 1 a muchos. Por acá, una venta, ¿verdad? Se relaciona con la clase abonos. Entonces, una venta puede tener de 0 a muchos abonos, es decir, que no es obligatorio que tenga un abono, pero un abono sí debe de tener una venta, ¿no? Entonces ahí está el uso de la palabra puede o debe, ¿no? Entonces aquí también es una relación de 1 a muchos, ¿verdad? Más abajo tenemos que abono, la entidad abono, se relaciona con la entidad detalle de abono. Entonces la relación es la siguiente. Un abono puede tener de 0, ¿verdad? A muchos detalles de abono. Yo pienso que aquí
ya no deberíamos poner la bolita, sino deberíamos poner la patita, porque un abono de ley tiene que tener un detalle de abono. ¿Sí? No puede existir un abono sin que tenga un detalle de abono. Por lo tanto, aquí un abono debería tener uno o muchos detalles de abono. Entonces aquí yo pondría un 1 en vez de la bolita, ¿verdad? Y un detalle de abono debe de tener un abono, ¿no? O una cabecera de abono. Entonces, aquí vemos que esta es una relación asimismo de uno a muchos, ¿verdad? Y un detalle de abono dice que puede tener, o mejor dicho, un detalle de abono debe de tener una forma de pago. Un detalle de abono debe tener una forma de pago. Y una forma de pago puede tener de 0 a muchos abonos. ¿Sí? Entonces aquí también tenemos una relación de 1 a muchos, ¿no? Entonces, aquí, a excepción de este de aquí, que debería tener un palito, este diagrama de entidad-relación está completo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta allí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí. Esto que hemos visto es bastante teoría, pero esto queda un poco más claro ahí en la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que en esta semana les voy a poner una de las últimas actividades que va a ser realizar un diagrama de entidad-relación, y creo que esa sería la última tarea que les ponga yo en este periodo. Lo que sí puede existir es que no sé si les ponga más cuestionarios, pero creo que en el tema de las tareas esa sería una de las últimas tareas que yo les voy a poner. Preguntas, inquietudes, jóvenes. Ya, si no hay preguntas, nos estaríamos quedando hasta allí. Nos estaríamos quedando hasta allí. Y si ustedes gustan, pues ya pueden irse desconectando para que vayan a la siguiente clase. Yo también tengo que ir un poquito rápido porque también tengo clase con el otro curso. Entonces, de mi parte, pues muchas gracias y muy buenas noches. Nos estamos viendo. Bueno, nos toca el jueves, nos toca clase. 1, 2, 3, 4, 5. Buenas noches. Buenas noches, profe. Listo, jóvenes, buenas noches. Yo ya Buenas copié noches. sus asistencias. Ya copié sus asistencias. Diagrama 5.2. Ya, listo, jóvenes, ya copié su asistencia, entonces procedo yo a desconectarme, que